Hola amigas y amigos, estamos en un nuevo programa de Entre Todos desde los estudios de Ciencia y Espíritu Televisión. Hoy contamos con el doctor Jordi Catalán, especialista en el desarrollo neuropsicomotriz del niño y atendiendo desde hace más de 38 años a niños con problemas de desarrollo. Exacto. Jordi, hay una cosa que posiblemente tenga algo que ver con todo el mundo, ¿no? O sea, le suena a todo el mundo. Oigo muchas veces eso de que el niño es hiperactivo, el niño es muy movido, no puedo con él, o sea, todo este tipo de tópicos que oímos con frecuencia. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, hay mucho de cierto, que cada vez hay niños que son más movidos, hay niños que son más inquietos, hay niños que tienen dificultades de atención, porque estamos inmersos en una sociedad extremadamente que genera muchos estímulos, y entonces el niño tiene que manejar muchísimos estímulos y a veces se desborda. Entonces lo que es importante tener en cuenta es que estas características se pueden trabajar para que el niño vaya reorganizando las funciones de atención de una manera más equilibrada, y de esta forma pues que no caiga en situaciones de problemas, por ejemplo, académicos o de problemas escolares, que son el problema que normalmente se presenta como signo de alarma, el hecho de que el niño está en una dinámica de inquietud, que no puede estar atento en clase, que no aprende las lecciones que tiene que aprender, y entonces esto se tiene que trabajar ya durante los primeros síntomas. Es decir, en muchas ocasiones se plantea esta situación como que cuando el niño sea más mayor, pues bueno, si hay que medicarlo ya lo medicaremos. No, hay que empezar a hacer cosas desde un punto de vista de trabajo mucho más organizativo y mucho más de base y mucho más natural, para poder conseguir pues que este niño no llegue, si es posible, a tener que tomar medicación para estar más atento o para estar quieto. O sea, tú te basas más bien, aparte del tratamiento, lógicamente, te basas sobre todo en la prevención o en la previsión de este tipo de... Cuando aparecen los primeros síntomas hay que buscar elementos que nos puedan ayudar a estabilizar la dinámica del niño. Para esto hay que conocer muy bien cuál es el proceso de desarrollo del niño, cuáles son las etapas que deben de seguir. Todos los niños de todo el mundo, de toda la cultura, de todas las religiones, tienen que seguir un mismo patrón evolutivo desde un punto de vista neurofuncional, y entonces se trata de ir observando cómo evoluciona, y en el momento que vemos signos de que hay algún tipo, o a nivel de atención o a nivel motor, niños que tienen dificultades motrices, que no coordinan bien, que no pedalean, que no caminan, que no saltan, que no corren, en el momento que tienen que hacerlo, entonces se trata de empezar a hacer cosas para poder conseguir que esto no vaya más y ayudarle a estabilizar mejor todas esas funciones. O sea, en la parte que nos corresponde a los padres, ¿desde cuándo podemos empezar a darnos cuenta que realmente hay algo que no funciona? Hombre, ya desde recién nacidos. Hay niños que durante los 6 primeros meses de vida pues se pasan el día y la noche llorando. Pues bueno, ahí está pasando algo. Es decir, ahí hay que analizar qué es lo que está pasando. Lógicamente, al primero que hay que acudir es al pediatra, para poder ver qué situación puede haber, si es de problemas de alimentación, si es de problemas... Pero hay una línea de trabajo que también es muy efectiva en estos casos, y de aquí lanzo el primer consejo práctico, que es el trabajo de la osteopatía. La osteopatía es un trabajo que, cuando hay una situación de parto que es anómala, un parto largo, o que hay una situación de asimetría craneal en el niño, etc., pues hay unos especialistas, que son los osteópatas, que son 5 años de preparación. No se trata de hacer un cursillo, sino gente que está muy preparada, para remodelar esta estructura craneal y poder conseguir que no haya tanta irritabilidad en el niño. Entonces ya en las primeras etapas podemos ver cosas que hay que atender adecuadamente. Quizás te haga una pregunta ahora un poquito extraña, ¿no? Sí. Por lo que acabas de decir. Antiguamente se usaban muchísimo los forceps en los nacimientos. Sí. ¿Eso puede también influir? Sí. Los forceps han sido los causantes, a veces, digamos, de partos que si no el niño hubiese muerto, pero también en otras ocasiones pues de lesiones cerebrales, porque el forceps, digamos, si está bien utilizado y se puede manejar bien, entonces es una ayuda para el obstetra.
pero si a veces hay una mala maniobra, pues puede causar lesiones cerebrales. De hecho, cada vez hay menos, porque en realidad hay un porcentaje muy alto de cesáreas, y claro, las cesáreas no encuentran este problema de lo que es el canal del parto natural, el que se tenían que utilizar los forceps. En las cesáreas no se utilizan forceps, por lo tanto no hay tanta incidencia de lesiones cerebrales causadas por los propios forceps. Entonces, creo que hay una pregunta que es obligada. Con tantísima información que tienen los niños hoy en día, el exceso de información y por diferentes canales, ¿en qué les puede influir en el desarrollo o precisamente los problemas de la conducta? Especialmente tienen dificultad para organizar el proceso de la atención. Atender es estar consciente de un estímulo, pero tiene que haber una participación por parte de la persona para dirigir ese estímulo, o sea, poner toda mi intención a un estímulo en concreto. Es una atención activa. Pero hoy en día hay muchos elementos de atención pasiva. Ordenadores, televisión, iPads, es decir, toda una serie de elementos que el niño cómodamente, sin hacer ningún esfuerzo, se siente atraído y recibe una serie de impactos y una serie de procesos de estar atento a algo, pero que él no participa activamente, es pasivo. Él está en una dinámica pasiva y se acostumbra a estar en esta dinámica pasiva si no le enseñamos a jugar, si no le enseñamos a mirar tebeos, si no le enseñamos a desarrollar actividades de canciones, cuentos, etcétera, para que de esta manera aprenda a estar atento de una manera más activa y por lo tanto más eficaz. Porque claro, si vemos a unos niños que están inmersos en una cantidad de información muy importante a nivel de imágenes y de pronto le hacemos leer, pues para el niño aquello es un esfuerzo tremendo que tiene que hacer una participación muy directa y no le atrae. Y hoy en día, pues uno de los problemas que hay en la escolaridad es que los niños están desmotivados. ¿Pero por qué están desmotivados? Porque lo que se les está ofreciendo les requiere un esfuerzo al que no están acostumbrados. Entonces, ojito los papás de ofrecer todo lo que son imágenes de audiovisuales y tal a niños muy pequeños. Es decir, antes de los 2 años no se tendría casi ni que utilizar la televisión para entretener al niño. Se trata de tirarse al suelo con él, jugar con él, hacer actividades, digamos, con juguetitos, etcétera, para que vaya aprendiendo a manejar la atención. Pero en ningún caso, pues, esa comodidad de colocarlo delante del televisor, porque esto puede llevar, digamos, a que su sistema de llegada de la información viene dominado predominantemente por los elementos externos que me atraen. Los que no me atraen no me fijo. Pero claro, ya digo, los libros son poco atractivos, la verdad es que son poco atractivos. Antes es lo único que teníamos, pero ahora realmente es que son poco atractivos. Entonces, yo creo entender de todo lo que me dices que para que haya precisamente un mejor descanso del cerebro, tiene que haber una actividad más lenta. O sea, toda la información que nos llega a través de la televisión y tal, en niños pequeñitos, puede ser un exceso de información. Exacto, les activa el sistema nervioso, la comunicación neuronal de una manera. Se habla, digamos, de lo que es la estimulación, la estimulación precoz. Ojo, la estimulación precoz tiene que estar también un poco mesurada para ver que al niño le resulte atractivo y le resulte beneficioso, especialmente que le resulte beneficioso. Si se da mucha información podemos colapsar el sistema y en el momento en que le pedimos unas funciones más armónicas, pues no es capaz de hacerlo. Entonces, como terapeuta en ese aspecto, ¿qué nos sugieres a los padres y qué es lo que tú realmente quieres hacer con tu trabajo? ¿Qué tipo de...? Yo normalmente atiendo a niños que tienen problemas en el desarrollo. Entonces, pues he hecho la lista aquí de lo que, pues desde el síndrome de Down, niños con parálisis cerebral infantil, TGD, que son trastornos generalizados del desarrollo, retraso madurativo, niños con espectro autista, el síndrome de Asperger, el TEL, que es un problema, digamos, de desarrollo del lenguaje, trastornos de lateralidad, niños que tienen lateralidad contrariada, es decir, que son diestros y a lo mejor escriben con la izquierda, niños con lateralidad cruzada, que trabajan con un ojo y la mano contraria, niños que tienen la lateralidad tardía, que
inician las actividades académicas, esto se da mucho, incluso erróneamente, para poder manejar la lectura, la escritura, los números, etc., el cerebro tiene que estar lateralizado. Es decir, tiene que haber un hemisferio o una parte del cerebro que domina sobre la otra. Si no, no podemos establecer correctamente el espacio. Y entonces el niño hace los números al revés, tiene dificultad para hacer un proceso de barrido visual de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Entonces, en nuestros días, el proceso de aprendizaje de la lectura muchas veces se hace de forma, digamos, precoz. Y el cerebro no está preparado, la organización del sistema nervioso no está lateralizado, y como no está lateralizado, entonces resulta que tiene dificultades de aprendizaje. Entonces aquí, claro, normalmente se empieza ya a trabajar la lectoescritura a los 4 años, ya se empieza un poco en serio, cuando en realidad se debiera de empezar más tarde, para así poder asegurarnos de que el sistema de la organización lateral está lo suficientemente bien estructurado como para poder hacer los procesos de la lectoescritura. ¿Qué hacen en Finlandia, países nórdicos y tal? Empiezan a los 7 años la lectoescritura. A los 7 años, hasta los 7 años, no hacen aprendizaje lectoescritor. ¿Qué pasa? Que los niños están más preparados, están más maduros, están, digamos, a nivel cerebral, todo lo que es su proceso de lateralización, todo lo que es el trabajo de relación entre los dos hemisferios, etc., está más preparado. Entonces hay menos índices, hay más éxito en el proceso del aprendizaje. Una cosa tan sencilla como esta, lo que pasa es que esto es muy difícil de hacer. Yo precisamente pensaba lo contrario, claro. Sí, sí, es que esta es la idea habitual, es decir, cuanto antes empieza mejor. Sí, sí, claro, si el cerebro está preparado. Y hay pocos que estén preparados en la medida que vamos haciendo más precocidad. Claro que hay niños de 3 años que les enseñas a leer y aprenden, pero son unos pocos. La mayoría se quedan descolgados en el camino, haciendo un proceso de esfuerzo, sintiéndose que no son capaces de hacer, ya desde pequeñitos, ¿eh? A los 5 años he visto niños ya estresados porque no aprenden como sus compañeros, pero no puede ser, es decir, estamos en un proceso de aprendizaje, y como tal proceso de aprendizaje nos hemos de adaptar al niño, no al sistema. Es decir, la diferencia que hay es que pretendemos que todos los niños funcionen dentro de un mismo esquema, y eso es un error. Lo ideal sería que cada niño desarrolle según las características evolutivas que tenga, y entonces no marcar unos tiempos que son los que nos hacen generar. Aquí he traído un pequeño esquema en la que se ve que pues, hay líneas de trabajo que son muy exigentes a nivel académico, que se empieza todo el proceso de quietud y atención pues, cuando el niño tiene 3 años, y el proceso de la lectoescritura pues, a los 6 años ya tiene que estar resuelto. Ya será como resuelto, un poquito, luego en primero se termina de hacer, primero de primaria. Entonces, claro, los niños que tienen trastornos en el desarrollo, que tienen procesos de lentitud o de desajustes en estos procesos, ya van tarde a poder adquirir estos conocimientos. Por lo tanto, hemos de trabajar lo antes posible para llevarlos a una situación de que puedan entrar en el proceso académico con más facilidad. Porque no nos engañemos, es decir, o funcionas bien en la escuela o eres un niño raro, o eres un niño que no está cumpliendo con los patrones que se debe de conseguir. O sea, lo conveniente, creo entender, ¿no?, de que además de las visitas al pediatra que se hacen cuando un niño es pequeñito, habría que también hacer visitas a especialistas para poder constatar, para que nos den unas guías, o a nivel, digamos, de la guardería, que realmente tuviesen, guardería, preescolar, que tuviesen, digamos, una formación para poder saber cuál es el camino, y que en el momento en que en la guardería o en el parvulario llaman la atención a esos padres, porque a veces dicen, oye, mira, es que veo que su comportamiento es distinto al otro, no se fija tanto, o es un niño que está ausente o no juega. Entonces los papás ser valientes para intentar buscar entonces qué puedo hacer yo para poder conseguir que el niño salve y no decir, bueno, ya veremos, unos lo hacen antes, otros después, que esto también es muy típico, y aquí me tiro piedras sobre mi profesión, soy médico. Entonces los pediatras normalmente dicen, no te preocupes, unos lo hacen antes y otros lo hacen después. Esto a veces es fatal, porque cuanto antes se puede trabajar, claro, contamos con un tiempo precioso para poder luego incorporarlo en ese proceso del aprendizaje académico, que ya digo, es lo más necesario desde un punto de vista social.
hoy en día, si no manejas bien los conceptos académicos, ya antes en otras épocas o en otras culturas o en otras situaciones, el aprendizaje académico es, digamos, como un complemento. En nuestra cultura, evidentemente, es muy importante, pero claro, habría que intentar trabajarlo de la mejor forma posible para que el niño se pueda incorporar con más garantías a este proceso del aprendizaje. O sea, me da la sensación de que lo que intentas transmitir es precisamente más la prevención, sí, que precisamente todo lo contrario, lo que yo tenía entendido, ¿no? Sí. Aplicar el tratamiento cuando ya está el problema. O sea, prever o prevenir precisamente esos posibles problemas. Ahí la función de los padres es importante, ¿no? Importantísimo. Porque somos quizá el principio de los pilares básicos de esa criatura. Importantísimo. Entonces, sí. Tú como terapeuta y como profesional desde tantos años, desde hace 38 años, ¿qué es lo que nos sugieres a los padres para nosotros poder... Ser valientes. Ser valientes. Ser valientes. Es decir, cuando hay la mínima sospecha de que algo no anda bien, empezar a buscar, porque hay muchos profesionales que trabajan el tema del desarrollo infantil. Hay muchos, es decir, yo, por ejemplo, en actividades de terapia y en actividades de niños que tienen dificultades más o menos importantes, estoy en contacto con pediatras, por supuesto, homeópatas, gente que trabaja con medicina biológica porque hay problemas de intolerancias, alimentación, etcétera, y esto también influye en el proceso de desarrollo del niño, osteópatas, gente que trabaja con balance polar, que el otro día tuviste a un compañero... Gaspar Caballero, sí. Gaspar Caballero. La sintergética, que es una línea bastante similar, el fisioterapeuta, el psicomotricista, los técnicos en Padovan, logopedas, optómetras, Tomatis, Vera, Arsena, psicólogos, pedagogos, gente que trabaja en integración sensorial, terapia de movimientos rítmicos, integración de reflejos primarios y, por supuesto, los maestros y los equipos que están dentro de las escuelas para poder, psicopedagogos, etcétera, para poder ayudar a los niños. Es decir, hay un gran arsenal hoy en día para poder abordar estos temas, pero hay que intentar abordarlos lo antes posible y claro, luego está también ser certero en qué profesional está más indicado en este momento para trabajar con el niño, porque a lo mejor tiene un problema de logopedia, sí, pero resulta que a nivel psicomotor tiene unas deficiencias importantes. Y claro, primero hay que resolver lo psicomotor, porque al fin y al cabo el lenguaje es un proceso motor, o hay que trabajar todos los aspectos de maduración neurológica a nivel de relación entre los dos hemisferios para que pueda haber una fluidez en el proceso del lenguaje. O sea que aquí lo difícil es, bueno, este es mi trabajo y se trata de ser certero en cuál puede ser el tratamiento en este momento más eficaz para este niño en concreto. O sea, hay una cosa que me ha sorprendido mucho, de verdad, Jordi, y es que tú intentas orientar tu trabajo a algo muy personal, pero siempre intentando colaborar con otros profesionales. Claro, o sea, cuando eso yo no es lo que estoy más acostumbrado. Bueno, últimamente ya se está abriendo mucho más, Siempre hay algunos pues, que son, digamos, muy personales y que ellos lo resuelven todo, pero esto ya está fuera de eficacia. Es decir, la eficacia es trabajar en equipo, eso está clarísimo. O sea, yo veo importantísimo lo que has dicho, o sea, que sea el colectivo, desde la guardería, pasando por los centros educativos y hasta los padres, o sea, Sí, bueno, lo de los padres ya es, digamos, evidentemente, pues... Claro, pero algunos padres creemos que hemos leído mucho antes de que nazcan nuestros hijos y que sabemos bastante, cuando me da la sensación, por todo lo que has dicho, que unas veces por exceso y otras veces por defecto y caemos siempre en el mismo error. O sea, despreocuparnos bastante, despreocuparnos o no prestar la suficiente atención al problema real del niño. O sea, bueno, a veces hay miedo a que a ver si me van a decir que este niño tiene algún tipo de problema, entonces lo evito, pero es un error. Es decir, si esto es como cuando vas al dentista, ya se lleva a los niños al dentista, por ejemplo, antes no se hacía este tipo de campañas, entonces ya se lleva al niño al dentista y si hay una pequeña señal de caries, pues se trabaja, se resuelve y ya está. Es decir, todo lo que se haga a nivel preventivo es mucho más eficaz. Y entonces en el proceso de desarrollo, pues también. Perfecto. Entonces, en resumidas cuentas, dime por favor, ¿qué es lo que tenemos que hacer desde el momento en que nace la criatura? Hacer un seguimiento de su evolución. Ya hay cuadros, digamos, que nos indican
¿Cuál es el proceso evolutivo que tiene que seguir un niño? Primero hay que llevar una buena gestación, eso está claro. Luego los primeros meses de vida es para que el niño tome contacto con el mundo de forma paulatina y sin correr. A veces, digamos, niños muy chiquitines que los llevamos para estimular, para que salgan a la calle. No. Los primeros meses tienen que ser de tranquilidad para que el niño estructure una buena base de todo lo que es la entrada de la información. Luego, etapa de suelo, los niños tienen que estar en el suelo para aprender a arrastrarse, para aprender a voltear, arrastrarse, gatear. Esto es fundamental para todo conseguir un buen proceso psicomotor y de cara al futuro es absolutamente básico. Hay niños, por ejemplo, que tienen dificultades lectoescritoras o, por ejemplo, tienen una mala comprensión lectora porque el hemisferio que corresponde a la parte mecánica de la lectura, que es el hemisferio izquierdo, funciona correctamente, el que es capaz de interpretar lo que está leyendo funciona correctamente, pero no están suficientemente conectados. Entonces lee y no entiende lo que lee. Entonces, ¿qué sucede ahí? Pues que no hay una buena conexión entre los dos hemisferios. Y eso ya se estructura en épocas de gateo. Por eso los especialistas estamos tan pesados con el tema de que el niño tiene que gatear, el niño tiene que... Porque ahí se genera una primera base para hacer un proceso que académicamente es muy importante, todo el proceso, digamos, de la relación entre los dos hemisferios. Entonces, la época de suelo es fundamental, que esto que el niño se tira al suelo y juega en el suelo, niño, levántate, que te va... No, tiene que estar romper en el un suelo. poquito los esquemas de antes, ¿no? O sea, el niño tiene que estar en contacto con todo. Con todo. Con Exacto. todo tipo de Los sensaciones. tacatás se deben quemar. O sea, yo he sido muy mal padre, entonces. bueno, yo he sido mal padre. Ya te pondremos una... Porque consideraba que eso les ayudaba. No ayuda. No ayuda porque sí le colocan postura de pie, pero sin pasar por el proceso natural. Hay que hacer el proceso natural del niño. Estamos diseñados. Es como el tema del movimiento. Los niños tienen que moverse. ¿Qué es eso de sentarlos en una silla a los 3 años y tienen que estar quietos? Que no, que eso es una barbaridad, que los niños tienen que moverse y a través del movimiento aprender a estar quietos. Pero claro, primero tienen que moverse, pues tienen que aprender a... Jordi, a mí personalmente me has aclarado muchísimas dudas, me has roto bastantes esquemas. Ajá. Y considero que si para todo el mundo ha sido tan beneficiosa la charla como para mí, genial. De todas formas, si quieres resaltar alguna página web, algún blog donde se puedan poner en contacto contigo, sí. Cualquier consulta, cualquier duda. Cualquier consulta, cualquier duda, el teléfono es el 93-416-1449 y luego la página web es www.catalanbalaguer.com. Entonces, pues cualquier tema que quieran consultar, pues pueden ponerse en contacto telefónico y así de esta manera pues poder aclarar los temas que puedan ser interesantes. Pues ya sabéis la cantidad de armas que cuenta este hombre y muchos profesionales como él. Jordi, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias. Y a todos vosotros, muchísimas gracias por estar viéndonos. Gracias. Muy bien.